Bueno, pues hoy estamos con Santiago Armesilla. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Nos reímos por cosas de que nos reímos. Por la felicidad. Por la felicidad en sí. Hoy es 12 de mayo. Hoy están votando en Cataluña. Y Ujú. nos hemos acercado a Salamanca a entrevistar a Santiago, porque él es de aquí. Y hay que agradecerle también al Hotel San Polo, que nos ha dejado estas instalaciones, un sitio, es casi más bonito hacia allá, pero por las luces y tal hay que hacerlo hacia acá. Así que gracias al Hotel San Polo, gracias a Santiago por haber echado la mañana con nosotros. Sí, hombre, un placer. Y como sabéis que yo tengo la memoria que tengo que leer los currículums y sobre todo el de Santiago, que para la edad que tiene yo no sé de dónde saca el tiempo, luego le preguntaré. Santiago Almesilla, para que todos los conozcáis, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Doctorado de Economía Política y Social en el marco de la globalización, máster universitario en formación del profesorado de ESO y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, máster en Ciencias Políticas y de la Administración, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense también, y más currículum educativo tiene. También colabora o ha colaborado con el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, con TIRSA en proyectos para ENA, Directorio de Evaluaciones Externas de Proyectos de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Economía, Desarrollo y Medio Ambiente del EMUI, que es el Euro-Mediterranean University Institute. Tienes ensayos de economía de la Universidad Nacional de Colombia. Grupo Teoría, Grupo de Investigación de Ciencias Sociales. Es editor y fundador de la revista La Razón Comunista y además es autor de varios libros. Lenin, el gran error que hizo Carlaús, La vuelta del revés de Marx, El marxismo y la cuestión nacional española, Breve historia de la economía en 100 preguntas, La política en 100 preguntas, Iberofonía y socialismo y muchos más sitios en los que estás. Mi canal de YouTube. Antes estábamos hablando también un poco, estás también ahora mismo aquí en Salamanca, estás preparando una cosa nueva. Bueno, aquí llevo viviendo desde 2020, muy feliz, con la catedral esta preciosa que tenemos aquí, comiendo estupendamente con mi pareja y bueno, con muchas más cosas. Por un lado, pues estoy con Vanguardia Española, que es la asociación cultural que impulsa la iberofonía, la hispanidad en España, junto con otras asociaciones que tenemos hermanas en México, en Costa Rica, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela. Y la idea es implantarnos en todas las naciones que hablan español y portugués, que son 30 y tantas. Y aparte de eso, pues aquí en Salamanca y en coordinación con la Universidad Isabel I de Burgos, el Instituto Beatriz Galindo La Latina, que desde una perspectiva del materialismo político, que es digamos, el marco teórico que nosotros tenemos, pues investigar toda nuestra historia, todas nuestras cuestiones en ciencias sociales y humanidades, con un montón de profesores importantes de España y de fuera de España, ofreciendo formación en línea y convirtiéndose en un pionero instituto de investigación universitaria en estas facetas que te he dicho y priorizando la docencia en línea, como digo, para que se pueda matricular cualquier persona de cualquier parte del mundo a un muy módico precio. Gran conocedor de la hispanidad y defensor de ella, de la misma. Por supuesto. Gran conocedor del sistema político español, es politólogo. Eh, Vamos a empezar, yo creo, por definir un poco cómo y cuáles son los pilares que el independentismo ha utilizado o está intentando utilizar para, pues, al final es la independencia. Para nosotros, más o menos todo el mundo lo tiene claro, que primero hay una manipulación histórica para crear nación, crear una nación donde antes no existía. Hay que manipular la historia para ello. Para que llegue y tal ese relato se necesita un sistema educativo ad hoc para ello, la lengua importantísimo y luego unos medios de comunicación al servicio de lo mismo. Sí. Y luego el victimismo del España nos roba, ¿no? Para nosotros, más o menos todo el mundo entiende que esos son los tres pilares. Pero hay algo más. Yo creo que has dicho lo básico, pero hay mucho más. Es decir, evidentemente ellos necesitan manipular la historia, pero combinarla también con alguna verdad entendida desde su perspectiva, porque a efectos prácticos en política, tanto la verdad como la mentira cumplen una función táctica y estratégica. Y todos los grupos políticos utilizan verdades y mentiras para afianzarse. Lenin, el mismo Lenin decía que la verdad es siempre revolucionaria y que la mentira es un arma revolucionaria. ¿Por qué? Porque en la praxis política es así. No ha habido ideología política ni movimiento político o religioso que no haya utilizado ambas constantemente. Cualquier presidente del gobierno que quiera mantenerse en el poder o llegar al poder si aspira a ello, combina verdad con mentira. Con lo cual es el pan nuestro de cada día.
Pero a ello hay que unir varias cosas. Primero, ese control del sistema educativo no sería posible sin el orden constitucional que tenemos, donde a través del título octavo las competencias en educación están, digamos, legítimamente legalizadas por el Estado central. Aparte de eso, pues yo creo que no descubro a nadie el Mediterráneo cuando afirmo que cualquier persona que quiera gobernar en Madrid necesita pactar con esta gente a cambio de, de sus votos en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque a conseguir en España una mayoría absoluta es alto difícil y depende de ciertas coyunturas políticas. Solo Felipe González, Aznar y Rajoy han conseguido esas mayorías absolutas. Pedro Sánchez, hoy por hoy, todavía no. Y está por ver si seguirá en el poder en las próximas generales. Que eso yo creo que eh, está por ver, como decía. Entonces, yo creo que a eso hay que unir una cierta exitosa campaña a nivel de política exterior por parte del secesionismo catalán. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, yo parto de la base de que España lleva como unos 2 siglos sin tener una política exterior propia. Es decir, un país que tiene en sus banderas autonómicas una que es básicamente la Union Jack con otros colores, como si te pusieses unas gafas de esas de 3D de los cereales de hace años, como es la de la Icurriña del País Vasco, una bandera creada por Luis y Sabino Arana, los fundadores del PNV, un país que siempre se ha llevado muy bien con el mundo anglosajón, y que esa bandera era básicamente una copia de la Unión Jack, porque su República del Sagrado Corazón de Jesús, Euskadi, quería ser independiente, pero adosada o bien a Estados Unidos o bien al Imperio Británico, pues un país que tolera eso, tener una bandera anglófila entre sus banderas regionales, es un país en descomposición y sin política exterior clara. A eso hay que añadir que básicamente cada comunidad autónoma funciona como un pequeño estadito con sus propias, entre comillas, porque no lo son, embajadas en el exterior. Es decir, Cataluña, Andalucía, Madrid, Galicia, Asturias, las Congadas, tienen sus embajaditas por ahí haciendo su propia política exterior propia. Hace poco salía el presidente de la Junta de Andalucía firmando acuerdos de cooperación con la República Popular China como si Andalucía fuese un estado, ¿no? Cuando ni siquiera España pues, ha afirmado tener ningún tipo de conexión con la Franja de la Ruta, con la nueva Ruta de la Seda, etc. Entonces, ellos se han movido muy bien en política exterior, aunque les falló una cosa, es decir, hicieron todo casi bien a nivel de protocolo de construir un Estado independiente, copiando otros modelos como el de Kosovo, es decir, llevaban años estudiando cómo construir un Estado independiente, solo les falló, que ahí Rajoy estuvo hábil, el reconocimiento internacional. ¿Por qué? Porque el derecho de autodeterminación es una idea metafísica, no existe la autodeterminación. Lo que hay es codeterminación o heterodeterminación entre Estados, como decía Gustavo Bueno, y lo que les falló fue que hubiera Estados, o sea, homólogos, a lo que ellos pretendían construir, que es un Estado-nación, que les reconociera, tipo, pues yo qué sé, si en algún momento Estados Unidos o China o Rusia, China menos porque se mete menos en política interna de Estados, pero si esos Estados potentes reconocieran una Cataluña independiente, pues los días de España estaban totalmente contados. Y eso fue lo único que les falló. Pero, a pesar de eso, sí han desarrollado una campaña exterior importante. El propio mundo abertzale vasco lleva años generando una política exterior de simpatía en Europa y en Iberoamérica y en Estados Unidos bastante exitosa que el sistema político español no ha contrarrestado o no ha sabido contrarrestar. Entonces, ahí es donde se ve que la política interna y la política exterior están completamente entrelazadas. No puedes entender una sin la otra. De hecho, el propio general Perón, Juan Domingo Perón, decía que la verdadera política es la política exterior y lo demás es mera administración. Esto lo digo para que creo que ya con esto tenemos indicado el camino a seguir en el análisis de esta cuestión. Eh, ¿Tú darías como cuarto pilar la Constitución española? Yo te diría incluso que es el pilar fundamental. Porque en el mismo momento en que la Constitución española, en su artículo 2, reconoce que la soberanía se basa en la indisoluble unidad de la nación española, patria común, indivisible de todos los españoles, y los constitucionalistas se quedan ahí y dicen, oh, fíjate, no sé qué, cómo mola la Constitución. Pero luego no siguen leyendo el artículo, porque luego dice, y reconoce y potencia a las nacionalidades y regiones, las cuales se autodeterminan en base a sus estatutos de autonomía y a referéndums ad hoc que se hagan en cada autonomía al efecto. Y de ahí que sea tan grave, incluso más, que el Estatuto de Andalucía reconozca a Andalucía como realidad nacional,
y que el padre de la patria andaluza sea un musulmán converso, cuando se fue a Marruecos se convirtió, como fue Blas Infante, cuyo único mérito histórico realmente fue ser asesinado por el bando alzado en la Guerra Civil Española. Cuando Blas Infante lo que quería era partir de Andalucía para reislamizar España y luego islamizar el resto de Europa. Que por cierto, la bandera de Andalucía rojo y verde es una bandera almohade, es una bandera islámica. Igual que tenemos una Unión Jack en Vascongadas, tenemos una bandera pro-mora, pro-musulmana en Andalucía. O sea, la situación es muy grave, porque aquí comemos sin masticar lo que nos viene simplemente porque suena bien, suena democrático, suena antifranco y cosas así. La Constitución, a través de su artículo 2, a través de su título cuarto y a través del título octavo, que es el que determina las competencias autonómicas, que realmente no tienen límite, por no hablar de la disposición adicional cuarta, a través de la cual el País Vasco se puede anexionar Navarra en cualquier momento, es donde tenemos el huevo de la serpiente. O sea, y es más, yo te diría que el mal político de España, a efectos inmediatos, es su propia Constitución. Esa Constitución, evidentemente, intenta dar una respuesta a problemas que en aquel momento no había. Me explico. Sí. Estamos hablando de 1975, muere Franco. Aquí, quien más, quien menos era franquista. Quien más, quien menos. Y en Cataluña no existía un sentimiento nacionalista, no había independentismo en ningún caso. Podría haber catalanismo, que eso nunca lo ha perdido. Vascongadas igual, Galicia igual, que hablar de Andalucía. O sea, tú hablabas de Blas Infante en Andalucía en el 70, el 75 y te decían, no sé quién es, ya no le conocía a nadie. Intenta dar una solución a un problema que no existe, por lo tanto, ¿qué se busca con eso? Esto va a requerir una exposición un poquito larga. ¿Por qué? Porque lo que se busca es legitimar el nuevo orden legal que se va a instaurar. A través de medios de comunicación de masas, de una efectiva política exterior y de partidos políticos bien engrasados porque están formados sus cuadros desde fuera a través de instituciones potentes, se puede construir un nuevo orden que la gente pasivamente acepte porque es un nuevo poder. Es decir, es muy fácil que la gente se adhiera a un régimen político o a otro en base a ese poder y se adscriba a una ideología u otra en base a ese poder. España estaba llena de franquistas en 1975 y en pocos años pues todo el mundo era demócrata. Cuando Alemania estaba gobernada por Hitler, pues todo el mundo era absoluto fanático de Hitler. Y cuando llega el Ejército Rojo a Berlín, todos eran socialdemócratas. En la Unión Soviética, en febrero, se hizo un referéndum en sus 15 repúblicas para reafirmar la unidad de la URSS, ganando en todas ellas, en 15 referéndums, por más del 75% de votos, con lo cual se defendía la continuidad histórica de la Unión Soviética. Y entre agosto y diciembre de ese mismo año, 1991, se va todo al garete y se constituyen 15 repúblicas. Y ya nadie es comunista, bolchevique, soviético, etc. Con lo cual, ahí es donde te das cuenta que la gente al final se arrima al gallo dominante del gallinero. Pero eso viene de suyo desde hace tiempo y se va construyendo desde hace tiempo. No dejemos de pensar que la actual España, la actual del régimen del 78, es el penúltimo capítulo de la descomposición del poder histórico que el proyecto de universalidad hispana que se construyó de base cultural y religiosa católica, que se construyó a partir de la reconquista contra el Islam desde Covadonga y Sobrarbe, y que tiene su punto de inflexión con el descubrimiento de América, con el descubrimiento barra construcción, porque América se inventa, y luego, a través de la base del Tratado de Alcasovas y Tordesillas, Portugal y España se reparten el mundo y se constituyen mediante el Mare Clausum, que es el control del comercio, aun habiendo contrabando, el control del comercio de las rutas marítimas de los barcos en el Océano Índico por Portugal, en el Atlántico Sur por España y el Pacífico por España, el lago Español, pues se constituye el mayor imperio de la historia, y digo el mayor imperio de la historia, porque con bula papal, Portugal y España se reparten el mundo y nunca en la historia había habido un imperio con un impacto civilizatorio y de control, aunque sea nominal, de impacto universal como ese. El Imperio Británico, a nivel terrestre, tú pudo tener más territorio, pero no controlaba los mares porque defendían el Mare Liberum, que es una doctrina que viene de los Países Bajos independizadores de España, de Hugo Grocio, y que defiende básicamente el libre mercado marítimo, cosa que con España y con Portugal no ocurre. Ellos controlan los comercios marítimos y, por tanto, tenían un proteccionismo naval importante.
¿Qué pasa? Que ese proyecto de modernidad alternativa, como diría Juan Bautista Fuentes Ortega, como digo yo, en Iberofonía y Socialismo, se derrumba a principios del siglo XIX. Lo que queda de España y las repúblicas hispanoamericanas empiezan a ser países sin política exterior clara, que se dedican básicamente al extractivismo y al monocultivo, que continuamos hoy a través del turismo, y ese proyecto acaba siendo controlado por la modernidad realmente existente que se implanta a través del capitalismo anglo-germánico protestante que primero el Imperio Británico y después Estados Unidos y en menor medida Alemania han conseguido instaurar hasta la actualidad. Y con eso llegamos al siglo XX, en el cual pues el franquismo y en menor medida la dictadura de Miguel Primo de Rivera y algunos partidos políticos de la Segunda República intentan pues subvertir, después de haber perdido Cuba y Filipinas unas décadas antes, mediante un régimen con una política exterior más clara, con una orientación u otra. De esa manera, el franquismo consigue construir un Estado que tiene un músculo industrial importante. Estamos entre las 12 o 15 economías en los 70 más potentes del mundo, dependiendo de las estadísticas que hagas, y con un músculo industrial nacional, estatal, potente, que luego cuando llega el PSOE al poder, después de la muerte de Franco, que es un partido construido por la CIA y por la Fundación Friedrich Ebert, y engrasado por esa fundación, pues destruye, tal y como Alicia Melchor Herrera ha demostrado en un artículo en La Razón Comunista, en nuestra revista, a través del cual demuestra que hasta 51 empresas estatales construidas por el franquismo son liberalizadas después de haber justificado esa liberalización poniendo en su gestión a malos gestores que justificaron su privatización. Es entonces cuando España empieza a pasar de un país industrial a ser un país basado primero en el ladrillo y luego en mayor medida, y yo no estoy criticando estas industrias porque es importante tenerlas potentes, en el turismo. Y eso conlleva que un país sin política exterior, sin músculo industrial y desconectado culturalmente e ideológicamente de su pasado, por la leyenda negra antiespañola, pues se convierta en una presa fácil de una profundización en su propia descomposición. Y ahí llegamos al momento actual. En el momento en que una sociedad admite que un grupo de sujetos se autodeterminan o se afirman a sí mismos como nación simplemente porque dicen que tienen una cultura propia distinta del resto de España, como si tener una cultura fuese algo meritorio, porque es que los cetáceos, los grandes simios y los pájaros tienen cultura, es decir, tienen instituciones, tienen lenguaje rudimentario, se llaman a sí mismos por ciertos nombres. Tener cultura no significa nada, es decir, oh, yo es que soy catalán y tengo cultura. Yo, vale, pues los bonobos también, los chimpancés también. Y es más, los loros hablan, o sea, que no tiene ningún mérito. Que la capacidad de hablar no te hace inteligente, que le dijo Qui-Gon Jinn a Jar Jar Binks en La amenaza fantasma. Película denostada, pero que ahora está siendo reivindicada porque con lo que ha venido después, pues imagina. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que esta gente es producto de una descomposición histórica y son el penúltimo capítulo de esa descomposición histórica, y la Constitución del 78 es una parte fundamental que explica también esa descomposición histórica. Porque esta Constitución del 78 está implantada, por una parte, por ciertas élites que vienen del franquismo y que desde dentro quieren hacer un cambio, contra el cual pues, luchó desde dentro Blas Piñar sin éxito, y unas élites que vienen desde fuera de España, que están en el antifranquismo, pero por ejemplo son completamente antibolcheviques, anticomunistas y que están patrocinadas por la CIA a través del Congreso por la Libertad de la Cultura. Contra ellas luchan Antonio García Trevijano y Josep Tarradellas, los dos sin ningún éxito. Y por otra parte, por élites exteriores que ya estaban programando desde hace tiempo la inserción en lo que respecta a política exterior y a división internacional del trabajo que España requería en aquel momento. Se sabe, porque yo he hecho un vídeo en mi canal sobre ello, que Juan Carlos de Borbón, a cambio de la legitimación que necesitaba de Estados Unidos para ser afirmado como monarca, fue informante de la CIA a través de los secretos de Estado que le proporcionaba al embajador de Estados Unidos entonces, y que a cambio de esa legitimación de su corona entregó el Sáhara español a Marruecos. Porque el Sáhara es una provincia de España ocupada. Yo aprovecho el documental para decirlo. El Sáhara, lo digo también por muchos defensores del derecho de autodeterminación del Sáhara, que todavía los hay. Para nosotros el Sáhara debería ser como las Malvinas. El Sáhara es un territorio español ocupado por una potencia enemiga de España llamada Marruecos, y en el cual nosotros deberíamos defender nuestra soberanía sobre ese territorio. Porque además nos convendría para defender mejor Canarias. Pero claro, como hay saharauis que también
tener unas alianzas políticas aquí internas que son muy, muy discutibles, pues eso es muy políticamente incorrecto defenderlo. Pero la Constitución del 78 al final no ha sido más que la legitimación legal de un montón de fuerzas políticas internas, algunas españolistas y constitucionalistas, otras abiertamente secesionistas, que a través de ese texto constitucional buscan legitimar sus proyectos políticos, sus planes y programas políticos. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la Constitución del 78 es enemiga de España, es enemiga del proyecto nacional histórico español, nacional histórico porque España se construye como nación histórica a partir de la reconquista contra el Islam, se solidifica con Alfonso X el Sabio, con el compromiso de Caspe, con la conquista de lo que hoy es Andalucía y la instalación de una marina con un puerto en Sevilla, y que luego tiene su expansión a través de la monarquía católica universal, del cual hemos hablado ya antes. Cuando todo eso se descompone porque se implanta el capitalismo anglosajón, que es lo que destruye el imperio español, pues España lleva 2 siglos sin política exterior clara, y la Constitución del 78 no es más que un aldabonazo más en esa descomposición. Con lo cual, mira, los chinos hablan del siglo de la humillación. ¿Qué es el siglo de la humillación? El siglo de la humillación no es más que el periodo que va de la Primera Guerra del Opio hasta la proclamación de la República Popular China en 1949. Estamos hablando de más de un siglo, del año 30 y tantos del siglo XIX hasta el 49, por el cual el imperio de la dinastía Qing, sin perder su unidad formal, acaba descompuesto a nivel social, político y económico y subordinado a varias potencias extranjeras. Primero, el Imperio Británico, que fue un narcoestado con la reina Victoria de Inglaterra. Yo lo siento, pero el primer narcoestado de la historia es el Imperio Británico, que se dedica a llenar de opio el país y a narcotizar a la población china. Y luego por la intervención de incluso la Rusia de los zares, Estados Unidos, el Imperio Austrohúngaro, que nadie se acuerda de él, Alemania después, Francia, etc. España no, porque estaba en descomposición también. Pero salen de eso después de muchas revoluciones, guerras civiles, matanzas, etcétera, a través de un proceso revolucionario que les lleva hasta que Mao Zedong, en la ciudad prohibida de Pekín, pues proclama la República Popular China en 1949. ¿Qué es lo que pasa al mundo hispano? ¿Qué es lo que pasa a España y al resto de países hispanoparlantes y lusoparlantes? Que nosotros llevamos viviendo lo que yo llamaría los 2 siglos de humillación. Y esos 2 siglos de humillación empiezan con la descomposición del Imperio Español y siguen siendo uno de sus últimos capítulos la Constitución del 78, que es una constitución implantada desde esas élites que te he dicho, tanto franquistas como antifranquistas, que hacen un consenso. El consenso, decía Stalin, que solo es posible en los cementerios. Pero quiero decirte que se da. Y desde fuera, porque lo que se busca es una España debilitada, que no tenga una política exterior fuerte y que esté lo más descentralizada posible para que no haya fuerzas unificadoras a nivel nacional que construyan una soberanía propia. Y que eso además, a través del europeísmo, porque la Constitución española es tremendamente europeísta, se desconecte de los países de su, digamos, su esencia cultural, civilizatoria, que es el mundo hispano iberófono. Porque la Constitución española está basada en 2 constituciones, en la italiana y en la de la República Federal Alemana, y lejanamente en la de la República de Weimar, que ya sabemos cómo acabó. Entonces, mi exposición tenía que ser larga porque tengo que recapitular muchas cuestiones históricas para que se vea que nosotros pasamos de tratar de construir un proyecto civilizatorio propio a tener una sociedad con una constitución y con una ideología dominante completamente subordinada a élites y oligarquías internas que al mismo tiempo están subordinadas a oligarquías externas que buscan que no levantemos cabeza nunca. Y que además el hecho de que exista un ser como Puigdemont, o un ser como Urkullu, o un ser como Otegi, o un ser, si me apuras, hasta como Moreno claro, o Bonilla. como el Moreno Bonilla, el fan de Blas Infante. Bueno, pues incluso te podía hablar del valencianismo del PP en la Comunidad Valenciana, en Baleares, etcétera. Pues es una prueba de que esa descomposición sigue su curso. ¿Y el curso a dónde nos podría llevar? Básicamente a la disolución de la nación española dentro de la Unión Europea. Podrá haber gente que llegue y diga, bueno, claro, es que salimos de una dictadura y había que buscar un encaje, había que buscar soluciones, había que buscar maneras. Se podía haber optado por otras cosas. Quiero decir, se determina que hay un ordenamiento territorial basado en las autonomías.
se mete el término nacionalidades. Además, más que el término nacionalidades, yo creo que es más importante el no ponerle freno a las competencias. O sea, no llegas a Van de decir, la mano las dos cosas. pero lo del no haber un freno a las competencias, eso a la larga, te llames nación o te llames lo que quieras, te viene la disolución del Estado propiamente dicho. Sí, eso es cierto, pero si tú, si tú incluyes el término nacionalidad en la Constitución, la asunción de competencias que te permite el título octavo puede justificarse en algún momento incluso para llegar a construir una idea de nacionalidad o de nación. Para el relato. Sí, Ese término nacionalidades está puesto para el relato. claro, o sea, no, eso está puesto para que el título octavo y el artículo 2 se conjuguen. Uno depende del otro. Por eso, imaginemos que Murcia empieza a asumir muchas competencias a nivel autonómico. Que no te extrañe, haciendo la broma, que en un momento dado haya un partido regionalista murciano o que el PP y el PSOE de Murcia o incluso Vox asuman un regionalismo murciano potente y que empiecen a decir que el panocho es un idioma distinto del español. Como ya hay andalucistas que te dicen que el andaluz es un idioma diferente del español. De ahí el señor este que hizo El Principito, el libro de Saint-Exupéry, a idioma andaluz, que era básicamente, pues, básicamente catetizar la traducción española del Principito. Eso podría ocurrir perfectamente. Eh, la Constitución del 78, por su propia redacción, habría que preguntarse, ¿los padres fundadores de la Constitución no eran conscientes de lo que hacían o sabían perfectamente lo que hacían? Porque yo creo que esa es la gran pregunta a contestar. Y yo creo que las dos cosas son verdad. No tocaría que te entrevistaras tú. Yo diría que sí, sí lo sabe. Yo creo que algunos lo sabían y otros no. En ese punto hay contestación, evidentemente de Piñar, Fraga también, Que luego se convierte que luego al se galleguismo, convierte ¿eh? al galleguismo, pero hay una figura como es la de Tarradellas, que para el catalanismo es un mito, que ya avisa de lo que va a pasar. Sí, Y hay, sobre todo hay una carta, no la he traído, pero hay una carta a La Vanguardia, te la pasaré, una carta que él manda, carta sí. a La Vanguardia, es brutal como hace una radiografía de absolutamente todo, punto por punto, cómo iba a pasar y explicando quién era Puyol, quién estaba llevando todo este tema, todo este proceso, y es una carta de los años, principios de los 80, o sea. Y Gil Robles también lo advirtió en los 70. Pero todo eso da igual, es decir, no tuvieron poder para imponerse. Y aparte hay un mecanismo cultural que el PSOE lo maneja muy bien, porque el PSOE, nosotros en Vanguardia Española decimos que las siglas PSOE no deberían verse como Partido Socialista Obrero Español, sino como partido del sometimiento a las oligarquías extranjeras. El PSOE maneja culturalmente España fantásticamente a nivel ideológico, porque todo lo que se oponga a lo que ellos son y lo que quieren hacer, lo califican de extrema derecha, de fascismo. Y ese relato cala mucho porque el PSOE vende la idea de que si ellos no gobiernan, Franco resucitará. Y al mismo tiempo te dicen que si ellos gobiernan, ello impide que Franco resucite. Y el miedo a un fantasma, que es un señor que hace 50 años se ha muerto, y que curiosamente, por cierto, las primeras leyes de reconocimiento de idiomas indígenas, que se llaman entonces regionales, empiezan en el franquismo. A finales de los 60 y 70, el franquismo impulsó premios literarios en catalán, gallego y vasco. El franquismo impulsó programas locales de televisión y radio en catalán, gallego y vasco. Y el franquismo fue el primero en empezar a reconocer, ya con Franco vivo en los 70, esos idiomas como legales. O sea, que ya en el franquismo se estaba desarrollando esto sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que luego se disparó. Yo creo que una cuestión importante es entender que hay una conjugación de hechos históricos a nivel interno y nivel externo que llevan a que España como nación política, porque la nación política se construye a partir de la paz de Westfalia y luego con la Revolución Francesa, que es básicamente el Estado-nación. Hoy, para hablar en términos estrictos de nación, hay que hablar de nación política, de Estado-nación. A lo mejor China ya está en otro nivel, porque es un Estado-civilización, como la India, más China yo creo que la India. Ahora bien,
cuando hablamos de nación étnica o nación cultural, estamos ya hablando de términos prepolíticos, porque la nación étnica pues, son constructos de grupos humanos a nivel antropológico que en la Edad Media se dan, y la idea de nación, incluso anterior, pues, que todavía se maneja en algunos pueblos de Castilla, por ejemplo, es la de la nación de la estirpe, los hijos son mi nación, etcétera. Pero en el sentido estricto político, la nación es la nación política. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el régimen del 78 está construido para que, de tal manera que la disolución de España en Europa permita que haya grupos humanos que, definidos a sí mismos como nación, puedan construir sus propias naciones políticas. Democráticas, liberales, con Estado de Derecho, miembros de la Unión Europea, de la OTAN, de las Naciones Unidas, etcétera, sin ningún tipo de problemas. Y es lo que pretenden, en el fondo, los Puigdemont, etcétera. Cuando yo hay una cosa que me gusta a mí comentar porque no tenemos ciertamente una cultura de lo que es el Estado, lo que es una nación, lo que es un país. Eh, No conviene. no conviene, en general no conviene que la gente sepa las cosas, ¿no? Pero cuando tú salías antes a la calle, yo soy muy aficionado a los documentales antiguos y a las entrevistas de los años 70. Tú salía Televisión Española con el micrófono y era un acontecimiento en el barrio y pues eso, se remolinaba allí la gente, algo que parece muy cateto y tal, pero claro, cuando ponían el micrófono y preguntaban, la gente contestaba. Y contestaba con un nivel cultural de saber dónde estaban, lo que estaba pasando en ese momento. Se les notaba muchísimo más informados que ahora, ¿no? Sí. Entonces tú entonces preguntabas lo que era una nación y la gente te contestaba perfectamente lo que era una nación. Hoy sabemos lo que es una nación. Yo la exposición de lo que es una nación que te he hecho ahora, que es básicamente que las pone Gustavo Bueno en España frente a Europa, yo creo que mucha gente ni se la plantea. Y también eso tiene que ver con dos cosas. Primero, con el cambio de sistema educativo, que el franquismo no era tan malo. Hay una leyenda negra antifranquista, igual que hay una leyenda negra antiespañola, o una leyenda negra antisoviética, anticomunista, se da. Era mucho más, esa perdón, ese sistema educativo era mucho mejor que el que hay ahora. No ya solo por la condensación de conocimientos. Es decir, ¿qué sentido tiene que la Comunidad de Madrid se dé la historia de la asignatura de historia en inglés? Ni te enteras de historia ni te enteras de inglés. Pues eso, el PP de Ayuso lo hace. Ahora pues ha reculado, parece ser, pero eso se ha hecho. La cuestión es que yo creo que el sistema democrático ha llevado a una suerte de idiocracia en la cual la gente es cada vez realmente más estúpida. Y los chavales jóvenes, pues tú les haces una encuesta ahora por la calle y les preguntas en qué año se descubrió América y no te lo saben. No te lo dicen. O les preguntas por ciertos personajes históricos como Alejandro Magno y no tienen ni idea de quién fue. Por no hablarte de no saben quién, cuándo, yo qué sé, cuántos tomos tiene el Quijote. No lo saben. Ni cuántas Entonces, provincias tiene España. si alguien viene y te pregunta y te dice qué es España y qué es Cataluña, Yo digo, Cataluña hoy es una nación política perdón, España yo te diría que hoy España es una nación política y que Cataluña es una región de España. El problema que tiene que ver con esta cuestión de la democracia, de mercado pletórico, es que, como se admite que nación es todo aquel grupo de personas que se afirma a sí mismo como nación, y si te llegan a convencer de que Cataluña es una nación por ese motivo, te pueden convencer de cualquier cosa, no hermano, pues ahora te pueden convencer de que tú eres una mujer, y si convencen a la sociedad de que tú eres una mujer porque simplemente dices tú que eres una mujer, te pueden convencer de cualquier cosa, las dos cosas van de la mano, pues, ¿quién discute eso? ¿Quién tiene capacidad de discutir eso públicamente y de que no le llamen extrema derecha? Buscando su ostracismo. Porque ahí el PSOE lo maneja todo muy bien. Y el PP también lo admite, porque también eso del antifascismo y el anticomunismo que se dan ahora, porque la distinción izquierda-derecha a nivel político ha perdido fuste, y es más una distinción sociológica que otra cosa, que es muy importante la sociología, cuidado, porque nos determina en muchos comportamientos que tenemos en la vida cotidiana, pues ese antifascismo barra anticomunismo de baja intensidad, en la cual gente tiene un discurso muy acalorado, pero que luego no da a nada, porque la coyuntura histórica en la que estamos no es la de los años 30, España está en la OTAN, España tiene un estado de bienestar más o menos aceptable, aunque en descomposición también, y por tanto la gente no se va a enfrascar a defender paradigmas ideológicos del siglo XX que hoy mismo son marginales y que ya no sirven ni siquiera para explicar el mundo. La cuestión es que, sobre todo en el sentido pues, del fascismo clásico de Mussolini o de Hitler o del comunismo soviético de la URSS, porque eso ya no existe, otra cosa es el chino, que es otro tema. Pero el tema es que hoy decir que España es una nación, te lo pueden llegar a discutir y te pueden decir que eso básicamente es una idea fascista.
¿Por qué? Porque decir a España es igual a Franco. Y de eso te ha convencido el sistema educativo español, te ha convencido el PSOE. Hace 50 años no había ningún problema porque incluso a la gente se le explicaba cómo España se construyó históricamente. Que podría discutirse, pero es así. Empieza tal, no sé qué, acontecimientos, los que sea. Ahora tú te vas a un sistema educativo autonómico y te dicen que casi que en Cataluña te dicen que el Ebro nace en tierras extrañas. ¿Qué te quiero decir con eso? Es más, que incluso si tú defendieses, como yo defiendo, recuperar competencias educativas a nivel central, eso no puedes hacerlo si no tienes poder para ello. Porque la reforma constitucional, que es otro de los problemas que tiene, es dificilísima. Necesitas unas mayorías en el Congreso y luego en el Senado que las torpedearían todos porque básicamente las taifas ahí se mantienen y los partidos políticos se atrincheran a nivel autonómico. Tenemos un problema muy grave porque yo incluso te afirmaría que desde dentro de la legalidad efectiva española, el sistema político español es irreformable. Democráticamente. Democráticamente hablando, es irreformable, a no ser que te voten 20 millones de españoles o 15, como a Felipe González en el 82, y ni con esas, porque gobernar no es tener el poder. Tú puedes, o sea, decir, ¿tú crees que Milei gobierna en Argentina? O sea, no. Lo que puede. Sí, sí, pero quiero decir, quien está detrás de él, tanto dentro como fuera de Argentina, son los que de verdad tienen el poder. El poder está en la sombra realmente y son los que determinan el destino a corto y medio plazo de los estados. Y los gobernantes son meras marionetas del poder verdadero. El poder no es gobernar. Ni siquiera con mayoría absoluta podías hacer todo lo que quisieses. Entonces, es muy difícil cambiar nuestra situación. A no ser que, y sé que esto a lo mejor es un poco. Primero tenemos que darnos cuenta de que llevamos 2 siglos de humillación. Primero tenemos que darnos cuenta de que el régimen español constitucional actual no es más que el penúltimo episodio del proceso de descomposición de un proyecto civilizatorio que se fue al traste. Y tercero, tenemos que darnos cuenta de que los ejes izquierda y derecha a nivel político ya no explican nada, pero a nivel sociológico tienen mucha, mucha, mucha fuerza. Y que la clasificación ideológica que se hace la gente a sí misma y de los demás es a nivel sociológico. Te pongo un ejemplo, el aborto. Hay gente del PP y de Vox que está a favor del aborto o de la inseminación artificial o de la gestación subrogada. Eh, y hay en el PSOE, votantes del PSOE o de Sumar, que son cofrades de Semana Santa en Andalucía. Esas cuestiones son sociológicas. Pero sin embargo, funciona el relato que dices tú, la ideología de que vas a misa, eres facha. O eres pro aborto, o eres de izquierdas. No, así no va la cosa. Los estereotipos. Son estereotipos, pero funcionan muy bien. O incluso a nivel subcultural, ¿no? Oye, es que si me gusta, yo qué sé, si me gusta Escape, es que soy de izquierda. No, yo he conocido gente sociológicamente de derecha, votantes de Vox, que les gusta Escape. ¿Por qué? Porque es un grupo ya popular, con un contacto con la multinacional y la gente va a los conciertos y se lo pasa bien. Y habría que ver cuánta gente de Vox o del PP va al Viña Rock. Que eso, si vas uno por uno, a lo mejor te llevas una sorpresa. Te dirán que yo. Seguramente. Te dirán, no, el pirata va, el pirata. Claro, claro. Entonces, sociológicamente hablando, subvertir eso es muy difícil. Y los partidos políticos que gobiernan en España, particularmente el PSOE, llevan eso muy bien. Es más, yo te diría que el posible colapso que pueda tener un sistema político como el español va a depender muy mucho de la coyuntura geopolítica internacional que haya. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que la Unión Europea, antes, Comunidad Económica Europea, fue impuesta por Estados Unidos para frenar un posible avance del comunismo soviético a Europa Occidental, la actual situación de cualquier nación europea depende de su adscripción en esta Segunda Guerra Fría en la que estamos, a los planes y programas que Estados Unidos tiene. ¿Qué sentido tiene que la Unión Europea se haya suicidado económicamente al llevarse mal con Rusia y a comprarle petróleo y gas mucho más caro a Estados Unidos, porque viene vía oceánica, por una cuestión geopolítica? Porque ahora mismo la economía estadounidense va bastante bien con Joe Biden y tiene que ver con esto. Pues al final, pues muchos cambios internos va a depender de cierta coyuntura externa. Y esa coyuntura externa puede darse en 5 años o en 50. Estábamos hablando
de esa Constitución como pilar para entender la situación actual, entiendes, como has dicho antes, que es algo completamente deliberado, Sí. no son errores que luego se van aprovechando, es deliberado. Y para que esa Constitución haga su función, que es la de estar en la situación actual, tenemos que empezar a hablar de la legalización de la legalización de partidos nacionalistas, que su objetivo es la independencia. En este caso estaríamos hablando de la convergencia actual, que sería Junts, de Esquerra Republicana, que desde el principio estos sí que venían diciendo queremos la independencia, Junts no. Eh, y el día que hagamos el docu de Vascongadas, pues podríamos hablar del PNV o de Bildu, que ese también tiene docu. Sí, 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 Ya sí, sí. hablaremos de eso. Sí. Pero, ¿cómo se puede concebir que en una constitución, en un país, en un Estado soberano, metas y sean legales partidos que están en contra de esa nación? Pues muy sencillo, porque en democracia el pensamiento no delinque, se dice. Entonces, Batasuna o Sortu podían legalizarse porque condenaban la violencia. Aquí se vende la moto de que ETA ha sido derrotada porque hace tiempo que no mata. Pero ¿cuál es el problema? Que el proyecto de ETA no era matar a la gente por matar. El proyecto de ETA era una Euskal Herria independiente, como Estado soberano. Y eso, para eso, la nación española sobra. ¿Qué ha hecho el mundo Berchale? Cambiar de estrategia. Es decir, ir por vías pacíficas, ganando terreno a nivel electoral y los otros encantados, el PSOE, porque eso supone apoyo electoral al PSOE en Madrid. Por lo cual aquí se necesitan mutuamente unos a otros. En el caso catalán, pues yo creo que la vía unilateral del 2017 se ha visto que no ha servido porque ningún Estado les reconoció fuera y lo hicieron todo. La verdad es que, si lo piensas un poco detenidamente, chapuceramente a nivel de pasos, aunque cumplieron todos, pero fue un referéndum votado por muy poca gente, etcétera, pues van a intentarlo hacerlo por otras vías. Una de las vías es un referéndum legal reconocido constitucionalmente porque se puede hacer. Y amparados en lo que hemos dicho, artículo 2, título octavo, todas esas cuestiones. Aunque luego lo votasen el resto de españoles. Es que el problema es que lo voten el resto de españoles también. Aquí los trevijanistas tienen razón. Es decir, cuando todo el cuerpo del electoral nacional español vota un referéndum sobre la unidad de España, ya estás diciendo que la unidad de España es debatible por parte de los vivos, como si el peso de los muertos que han luchado por construir la nación valiese de algo, o porque si fuese, o porque los vivos pudieran decidir qué hacer con la herencia que tengan los españoles del futuro, porque a lo mejor no pueden disfrutar de España del futuro porque unos vivos han decidido destruirla. Por eso cuando decías antes, hablábamos un poco del derecho a autodeterminación, claro, si te han convencido de que hoy un hombre es una mujer, te pueden convencer de otras muchas cosas, ¿no? Eh, Háblame de lo que es el concepto del derecho de autodeterminación. Uf, sí. Claro, aquí ahora mismo en Cataluña dicen que se están comparando a colonias, te están diciendo que la ONU reconoce ciertas independencias, tal. Pero claro, hemos estado hablando de lo que era la nación, hemos estado hablando de lo que era España cuando se entiende que es España, se entiende que Cataluña nunca ha sido una nación. ¿Cómo, cómo el derecho de autodeterminación al final que provoca? El derecho de autodeterminación, primero, es un derecho inexistente como tal. Es una justificación de básicamente la construcción de un Estado nacional sobre un territorio reconocido por otros interesados en que ese territorio exista, por lo que sea. La cuestión es que la autodeterminación es una idea metafísica. Yo lo trato en mi último libro sobre Lenin, porque Lenin fue uno de los grandes defensores del derecho de autodeterminación y él puso los primeros clavos en el ataúd de la balcanización de la URSS, junto con la idea de nación cultural étnica que tenía Stalin, que por cierto venía del idealismo alemán. La idea de autodeterminación viene de la falsa creencia de que existen individuos, sujetos, pueblos, que son ellos mismos causa de sí mismos. Causas incausadas, sin causa externa, que, como digo yo en el libro, pues es como el varón de Munchausen, ¿no? Que para no caer al precipicio se sujetaba de sus propios cabellos para evitar caer. Pues eso es la autodeterminación. Es una idea que es una secularización de la idea de creación, que ya la conocían los griegos antiguos, pero la desechaban por absurda, porque para ellos el universo era infinito, al igual que Dios,
pero que en el judaísmo sí tuvo una importante fuerza, con lo cual tiene un origen religioso ahí. Eso llega al cristianismo a través de Santo Tomás de Aquino, cuando sintetiza Aristóteles con la fe cristiana, pero luego a nivel político y a través de la influencia, por ejemplo, del nominalismo de Occam en Inglaterra, se llega a constituir como la idea de autodeterminación del sujeto, que a través de la lectura de la Biblia se constituye como cristiano, que eso pregna mucho en el protestantismo, y que luego pues tiene una transformación política. ¿Cómo? Por ejemplo, a través de Lutero, con la idea de la nación alemana que se autodetermina como tal por la traducción de la Biblia y que luego eso pregna el idealismo y el romanticismo alemán, y a través de los calvinistas y de los puritanos que llegan a la costa este de Norteamérica, pues empiezan a tratar de constituir comunidades autodeterminadas a nivel religioso y político, que luego eso pregna en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es el primer texto autodeterminista de la historia. Esas ideas luego son absolutamente asumidas por los bolcheviques, porque en el siglo XIX, a través de la inteligencia, que son básicamente unos bohemios liberales decimonónicos rusos que querían modernizar el imperio de los zares, pues empiezan a defender que Rusia es una cárcel de pueblos y que todos esos pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Los marxistas rusos asumen eso por influencia de la inteligencia y Lenin lo asume y lo defiende completamente. Cuando se produce la Revolución Rusa, eh, y luego viene la Guerra Civil Rusa, hasta 30 y tantos territorios se autodeterminan y se reclaman como Estado soberano, y los bolcheviques poco a poco, y a hostias, porque se dan una guerra civil, lo reducen a 4. Pero entidades políticas como Ucrania existen por voluntad de Lenin. Antes Ucrania no existía como nación, ni siquiera como histórica. La Rus de Kiev, que algunos dicen que es el inicio de Ucrania, es también el inicio de Rusia, como es el Principado de Novgorod. Pero la Transcaucasia, que fue una república socialista soviética creada en 1922, luego la parten en 3: Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y ahí tienes la explicación de por qué existen hoy Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Los estados de Asia Central, Kazajistán, Turkmenistán, etcétera, son creaciones de Stalin, basada en la idea de autodeterminación de Lenin y en su propia idea de nación de Stalin, que es una idea ridícula, trazando las fronteras de los kazajos, los turkmenos y los kirguizos del propio Stalin en un mapa con un lapicero. Así se crean las repúblicas de Asia Central. Se llegaron a constituir hasta 16 repúblicas socialistas soviéticas, entre ellas la Karelo-Finesa, que estaba en la frontera con Finlandia. Y el propio Stalin tuvo que hacer malabares internos en el partido para poder reconocer la autodeterminación, pero dejarla como una ficción jurídica que simplemente pues, contuviese mientras él trata de implantar una suerte de recuperación de las fronteras antiguas del Imperio Ruso. De ahí el pacto Molotov-Ribbentrop y de ahí los intentos de invasión de Finlandia, que aquello fracasa y la República Karelo-Finesa se acaba anulando. ¿Qué pasa? Lo que hemos hablado antes del referéndum de febrero del 91, que al final, cuando tú impones el derecho de autodeterminación en un orden constitucional, estás sentando los clavos en el ataúd de tu propia autodestrucción. Ahora hay partidos, como el Frente Obrero, que han renunciado a la autodeterminación, pero al final me están dando la razón a mí, porque siempre he defendido eso y después de 4 años de dar la matraca, pues al final han visto que yo siempre he tenido razón. Entonces, si queréis, lo incluís en el documental y si no, no, da igual. Pero el caso es que pero la autodeterminación como tal, como derecho, no existe. No es codeterminación lo que hay. Hay gente que defiende la autodeterminación del Sáhara. El Sáhara español occidental está incluido en los territorios de descolonización de la ONU. Pero los territorios de descolonización de la ONU, que también lo trato en el libro, muchas veces han sido organizados como fideicomisos dependientes de terceros estados porque no los contemplan como capacidad de constituirse como Estado soberano, que al final es simplemente una justificación ad hoc para decir, nos interesa geoestratégicamente este territorio y vamos a estar aquí, como puede ser la Samoa americana o determinadas islas en el Caribe o las Malvinas o lo que sea. El Sáhara Occidental es imposible, hoy por hoy, imposible que a través de un referéndum de autodeterminación se pueda independizar. Imposible. Primero, porque tiene una población exigua para poder llevar a cabo un referéndum exitoso. Segundo, porque habría que ver qué corpus electoral vota en ese referéndum, porque básicamente lo que hayáis colonos marroquíes que mayormente que de darse una votación elegirían convertir al Sáhara en un territorio autónomo dentro del Estado marroquí, que es lo que más probablemente ocurra y a lo que vamos abocados. Y tercero, porque al final, si Marruecos maneja muy bien su política exterior, porque se lleva muy bien con Estados Unidos, pero empieza a llevarse muy bien con Rusia y con China,
el Sáhara está condenado a ser parte de Marruecos sí o sí. Con lo cual, no es una cuestión de la voluntad de un pueblo lo que determina que ese pueblo se convierta en un Estado o no. Es la fuerza interna combinada con la fuerza externa de reconocimiento lo que determina que algo sea un Estado soberano o no. Por eso, a Puigdemont en el 17 le falló eso, que no hubo ningún Estado potente tercero que les reconociera como tal. Imaginemos que se pusieran de acuerdo ahora mismo un montón de estados poderosos para no reconocer a España como un Estado. Por mucho que nosotros controlemos el territorio, tarde o temprano eso sería al garete. Taiwán. Taiwán ni siquiera es reconocido por Estado como por Estados Unidos. Aunque de facto es como un protectorado de Estados Unidos. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque a Estados Unidos le interesa tener ahí a Taiwán en esta Segunda Guerra Fría contra China para el control, por ejemplo, de la producción de microchips y de procesadores, y también para contención del poder chino en el Pacífico, pero al mismo tiempo, por ciertos acuerdos que hicieron con Mao Zedong y con Deng Xiaoping en el futuro, pues Taiwán es una línea verde para el desarrollo de China a cambio de que hubiera empresas estadounidenses invirtiendo y colocándose allí para explotar fuerza de trabajo china, que al final lo que conllevó fue el desarrollo económico de China. Y cada vez hay más estados que no reconocen a Taiwán. Con lo cual, ¿de qué depende el futuro de Taiwán como un supuesto estado soberano? De que haya terceros estados que lo reconozcan. En definitiva, ¿qué pasa con la idea de la autodeterminación? Pues que la idea de la autodeterminación es una chufla, es una mentira. Al final, la cuestión de la política es una cuestión de poder interno y externo. Y es curioso que un tío como Lenin, que decía que salvo el poder todo es ilusión, al mismo tiempo se creyera la metafísica de la autodeterminación, porque supuestamente eso conllevaría que naciones oprimidas por el imperio de los zares les aprobaran en su proyecto internacionalista proletario tal y pascual. Y al final no sirvió de nada, porque cuando Finlandia y Polonia se independizaron del imperio ruso, constituyeron regímenes completamente anticomunistas. Y de hecho, el dictador militar polaco, Pilsudski, cuyo funeral fue Adolfo Hitler, por cierto, pues era un radical antirruso. Por lo cual, lo del internacionalismo proletario está muy bien defenderlo, pero al final, pues lo que importa es el poder de los estados entre sí. Antes has mencionado que el poder no está en el gobierno. O sea, No, gobernar no te da el poder. en absoluto. Tú lo apuntabas más a los elementos externos. Evidentemente, durante toda la charla ha sobrevolado toda esa injerencia, lo que llamamos ahora una injerencia extranjera. Pero elementos externos combinados con fuerzas internas, es decir, poder militar, poder diplomático, inteligencia, algunos resortes dentro del funcionariado que administren bien las cuestiones del Estado, esos también son determinantes para el poder. No, y además, yo te lo iba a trasladar a una cuestión ya puramente interna, que sería, por ejemplo, un caso extraordinariamente claro, es cómo estos partidos nacionalistas que son legalizados, que se hace además una ley electoral para que tengan un peso tremendo, ahora mismo son quienes tienen el poder, no absoluto, pero sí un poder muy importante por donde va a caminar España en el futuro, que sería tanto los vascos como los nacionalistas catalanes. Y los gallegos también. Quiero decir, en menor medida, pero también. Ahora mismo menos, pero si Sí. esto sigue de esta manera, llegará un momento que podría darse el caso. Supongo que eso tampoco les interesará a los nacionalistas catalanes y vascos. ¿Por qué? No. Porque cuando aquella famosa del café para todos, enseguida dijeron, no, a todos no, porque realmente no quieren una igualdad, ¿no? Que podría darse en ese sueño quizá que tenga el Partido Socialista sobre la España federal. Para eso se inventó luego el término federal asimétrico. Sí. Ahora mismo que estamos prácticamente de facto en un Estado federal, por cómo tenemos configurado el ordenamiento territorial con las autonomías, ¿cómo puede llegar a encajar eso con con la intención de los nacionalistas vascos y catalanes de ser más? ¿Es ahí donde tiene el problema el Partido Socialista ahora mismo para encajar ciertas cosas? ¿En qué sentido? En el sentido de encajar digamos, los planes y programas y expectativas del catalanismo con los suyos propios. Bueno, pero yo creo que eso siempre lo ha tenido, siempre ha tenido ese problema. Lo que pasa es que mientras tenía mayoría absoluta y Puyol simplemente se dedicaba a generar poco a poco dos o tres
valga la redundancia, generaciones de catalanes adscritos al nacionalismo catalán, pues no tenía problema. Claro que eso también puede cambiar de alguna manera, ¿no? Antes hablábamos fuera de cámara del tema de la inmigración, del problema en España de la inmigración. Pues fíjate, curiosamente es el tema migratorio en Cataluña, donde se da el mayor número de inmigrantes dentro de España, e incluso el mayor número de inmigración islámica dentro de España hasta Cataluña. En España hay unos 2 millones de musulmanes. Pues casi la mitad de ellos están solo en Cataluña, de origen marroquí, pakistaní, etcétera. Pero también, Perdóname, sí, deliberado. sí, claro, también porque ellos no Deliberado. querían inmigración hispánica, que es la única que puede solventar el problema demográfico en España, porque una vez hay muchos partidos políticos que intentan reflotar demográficamente a España a través de inversión pública, tal. Cuando un país, porque no ha habido ningún caso de la historia, cuando una nación tiene un pico demográfico negativo, eso no se recupera, ¿eh? A China le está costando muchísimo después de la política de hijo único durante décadas y ahora, pues, como consecuencia de ello, la India les ha rebasado en población. Ya la India es el país más poblado del mundo. Con lo cual, es muy difícil que una nación, está pasando en toda Europa, recupere su población cuando se empieza a perder. Pero una cosa que tiene la inmigración, y no solo islámica, sino también iberoamericana, que está en Cataluña, o rumana, es que cuando ya han sido naturalizados en el sitio en el que están, eso también afecta al voto. Y claro, el voto catalanista por tema migratorio, pues tampoco te creas que pregna mucho. Y hay otro factor demográfico aquí importante, y es que cuando unos inmigrantes llegan a un territorio, se acostumbran a la tasa de crecimiento demográfico que tiene ese territorio. Con lo cual, ¿qué pasa? Que aunque los musulmanes por inercia tengan más hijos, al final se acaban acostumbrando a la tasa demográfica que tienen. Fíjate qué pasa en Indonesia. Pero si tú ahí cortas, cierras la puerta, la tendencia sería la que dices, llegaría a un punto en que ya no tienen 4, 5, 6, sino que se adaptan a la, a la sociología española en este caso, Al crecimiento demográfico, sobre todo. pero eso tiene un proceso. Si tú no cortas la puerta, siguen llegando y esos primeros que van llegando, esa segunda generación, sí es muy numerosa. Bueno, porque podría ser reemplazada por otra migración que, aunque venga de su territorio de origen, pues haga crecer la población por otras vías. Pero es que el tema que tenemos, el tema que tenemos con la migración es el problema siguiente. El sistema de pensiones en España no se sostiene si no nacen hijos. Y las españolas no tienen hijos. Los españoles y las españolas no tienen hijos. En España hay ya más perros que niños. Las mujeres españolas cada vez tienen los hijos más tarde y algunas no los tienen nunca. Por un montón de motivos económicos, ideológicos. Yo creo que el feminismo ha influido mucho en esta cuestión. Eh, pero es que muchas inmigrantes cuando llegan tampoco tienen hijos. El crecimiento demográfico a nivel global, salvo en el África subsahariana, que tienen más hijos que en el Magreb, y salvo quizás en países, en Estados Unidos, que también va por estados, también va dependiendo, va a la baja también. Indonesia, que es el país, un país que está entre los 5 más poblados del mundo, y además es el país musulmán más poblado, que esto yo creo que a los árabes le fastidia mucho porque no es un país árabe, y además va a ser el país musulmán más importante del siglo XXI, tiene una tasa de crecimiento demográfico muy similar a la española. A lo mejor un poco superior, pero tampoco te creas que mucho. O sea, el tema es que España sí es verdad que tiene un problema de suicidio demográfico, yo lo reconozco, pero las tasas de crecimiento demográfico a nivel mundial son bajas en general. ¿Cómo se revierte eso? Es muy difícil cuando hay poderes políticos y económicos que están interesados en que la gente cada vez tenga menos hijos. No salió el otro día el jefe de BlackRock diciendo que era bueno que descienda la población mundial y que se vaya sustituyendo poco a poco el trabajo humano por trabajo digital. Carlos Madrid, en su libro sobre la inteligencia artificial, que va a venir dentro de poco a mi canal a hablar de ello, dice una cosa muy interesante. Y es que no es que las máquinas nos vayan a dominar, es que nos van a dominar los seres humanos y los grupos políticos y económicos que controlen esas máquinas. Y ahí es interesante, pues, por ejemplo, destruir el sector primario en países como España para que ciertas transnacionales controlen esas zonas rurales y que esas zonas rurales se despoblen. Y conviene que la inmigración sustituya a los autóctonos porque primero, porque tiran los salarios a la baja y segundo, porque no tienen una tradición de estado de bienestar y sindical igual a los nacientes. Y porque al final esas generaciones se van a ir poco a poco adecuando a la nueva situación socioeconómica en la cual el estado de bienestar se ha descompuesto. Y en tercer lugar también porque, bueno, porque la cuestión de la cultura nacional de los países, pues tampoco conviene a ciertos poderes que se mantenga. Y
tiene razón José Javier Esparza cuando dice que cuando te llegan 3 millones de nigerianos no te hacen España, te hacen Nigeria. Pero cuidado porque aunque el Islam presume de ser una religión que va a dominar el mundo, eso no va a ocurrir nunca. Primero, porque va a haber resistencias en Europa. Segundo, porque ahí tienes a los hindúes con su nacionalismo, que no les van a dejar pasar en ningún momento, y de hecho los persiguen, porque son minoría en la India los musulmanes. Tercero, ya empieza a haber un proceso de la secularización progresiva de Oriente Medio. Cerca de la mitad de la población de los países del Golfo Pérsico, incluida Irán, ya empiezan a definirse como sin religión. Ese proceso se está dando A confesional. a confesionales, sí, o espirituales, laicos, agnósticos. La creencia de la democracia capitalista no es el ateísmo, es el agnosticismo. Por eso yo del agnóstico no me fío mucho. Prefiero a un creyente antes que a un agnóstico, porque el creyente por lo menos es firme en sus convicciones. El agnóstico es un beliflo, no sabes si sube o baja. Oh, perdón. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que vamos a vivir transformaciones en este siglo tremendas. Yo no digo que el Islam no sea un problema, por supuesto que es un problema, pero cuidado porque también el Islam está sufriendo sus transformaciones internas. Vamos a ver qué pasa con sus enfrentamientos con China y con la India a finales de este siglo. Esto lo apuntó María Elvira Roca Barea en una entrevista que tuvo en mi canal. Y luego vamos a ver qué resistencias hay en países europeos. Yo creo que en algún momento la inmigración se asumirá como un problema, porque estamos en un proceso de progresiva hegemonía socialdemócrata que va a pasar a conservadora, y vamos a ver cómo los partidos de izquierda socialdemócrata asumen eso. Yo creo que en Suecia ya está pasando. Yo creo que en algún momento el laborismo en el Reino Unido va a empezar a asumirlo, ahora que empiezan a haber municipios que tienen alcaldes musulmanes, y habrá una respuesta en algún momento dado, y tendrán que ser las propias élites las que respondan. Es posible que encontrarnos con un problema real, de verdad, grave, haga que espabilemos y digamos, mira, vamos a dejar de tonterías y vamos a Sí, hacer cosas. sí, ¿sabes por qué? Pero un problema grave puede ser que tenga que ver con una religión extraña al cristianismo, o no tan extraña, depende, o cuestiones socioeconómicas. El problema es que cuando tú puedes tomarte una cervecita en una terraza y puedes hacerlo con regularidad, no te planteas otro tipo de problemas. Mientras la gente esté a gusto tomándose cervecitas en las terrazas, los discursos que hay en Internet, pues bueno, pues son discursos. Y al final, pues decían que el fútbol es un deporte en el que siempre gana Alemania, por la democracia es un deporte en el que siempre gana el capital. Y el capital a veces está del lado de la socialdemocracia o de gente más conservadora, pero lo básico lo mantienen. El problema vendrá cuando la gente no pueda tomarse una cervecita en una terraza. Yo soy de la opinión de que políticamente estamos exactamente igual que en 1931. Exactamente igual, que la diferencia de que no estemos matándonos ahora mismo porque no hay hambre. Ya está, sin más. Si hoy hubiera hambre, ahora mismo, ¿quién se va a coger el fusil? Se lo va a echar al hombro como en el 36. ¿Quién? Todos tenemos nuestro coche, la casa. Pero está la OTAN. Eso también impide. Te lo digo por otro motivo, ¿eh? Porque mira, yo conozco gente del PSOE, cercano al PSOE. Esto me pareció clarividente, hablar con estas personas familiares cuando me lo explicaron. En el 86, España entra en la OTAN con Calvo Sotelo, con José Calvo Sotelo. No, con Leopoldo Calvo Sotelo, perdón. En el 81. 5 años después, el PSOE hace ese referéndum en el cual tienen una campaña primero extraña del OTAN de entrada no, que por cierto ahora es muy curioso porque te encuentras más gente de derechas contraria a la OTAN que de izquierdas. Eso también es muy curioso. Para que veas que el eje izquierda-derecha ya no tiene. Porque no se está viendo a la OTAN como algo, se está asimilando a la OTAN con la Unión Europea y con la pérdida de soberanía. Sí, claro. Y de hecho te encuentras gente en la derecha más antiimperialista, en sentido leninista clásico, que la izquierda. ¿Qué pasa? Que ese referéndum del 86, el PSOE acaba defendiendo el sí, tiene a figuras mediáticas muy importantes apoyando ese sí. Una clave que creo que es fundamental en aquel momento y que pronunció un discurso favorable a la OTAN días antes fue José María García, que en el 86 era Dios a nivel mediático, o sea, mucho más grande de lo que pueda ser Pedrerola hoy. Pues yo conozco gente que me dijo, y sé que esto es un testimonio, pero me parece revelador. Nosotros me dijeron, esas personas que votaron por el sí a la OTAN, siendo pues de izquierdas, vamos a decir, votamos a favor de la entrada de España en la OTAN porque no queríamos que volviese a haber un golpe de Estado como el 23F.
¿Qué te quiero decir con eso? ¿Y cómo conectamos esto con el régimen del 78 y muchas otras cosas? Pues que la gente votó a favor de la OTAN por miedo a que volviera Franco. Al final, Franco se convierte en el punching ball, en el saco de boxeo, que justifica cualquier tipo de medida política que el poder político y económico español haga en el momento actual, y particularmente el PSOE. Con lo cual, pues hombre, te da que pensar. Vamos a ir acabando. Sí, Yo tenía una pregunta, pero bueno, es que ha estado sobrevolando. O sea, preguntarte ahora mismo por si el Estado ha estado a la altura del desafío, cuando más o menos ha quedado claro que es el Estado el que lo provoca y el que lo promueve y el que lo bonifica y el que ha creado este problema, no por error, porque quería llegar aquí, ¿no? Entonces es un poco bobada ya preguntártelo otra vez. Pero a mí me gustaría hacerte 3 preguntas finales en cortito. ¿Sedición o rebelión? lo del 2017, Ujú. yo creo que fueron las dos cosas. Lo que pasa es que creo que fue más sedición que rebelión, pero fueron las dos cosas. ¿España es viable? Sí, si rompemos con la Constitución española y rompemos internacionalmente con un mundo que se está descomponiendo también. Que eso es una cosa que la gente tampoco tiene en cuenta. ¿Y democráticamente? ¿Se puede? Eso yo ya no lo sé. Yo creo que al final eso va a depender de la coyuntura internacional. Antes hablabas, ¿cómo lo has llamado? Irresoluble. ¿El qué? Habías dicho que políticamente irresoluble. Yo creo que desde dentro del sistema político español, estos problemas de los que estamos hablando, de la disolución de España en Europa y de la balcanización de España, desde el propio régimen democrático es irresoluble. ¿Por qué? Porque la Constitución incide a ello, porque el orden de los partidos en el Congreso y el Senado inducen a ello, porque la administración territorial induce a ello. Y ningún partido político en España, parlamentario o extraparlamentario, puede por sí solo, revertir eso. Y no puede porque no se da la coyuntura para que pueda, que es a nivel externa, y en segundo lugar, porque parafraseando a Franco, todo está atado y bien atado. ¿Y cómo desatas eso? Votando, creo que no. Votando, no. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. A vosotros. Nos vamos a comer y nos quedan dos. Nos quedan dos. Dos y acabamos. Así que nada, nos vemos en la siguiente, que creo que es en Madrid. Creo que vamos a Madrid a hacernos. Así que, hasta la próxima. Chao.